Qué bendiciones poder compartir la palabra de Dios. Es una gran, pero gran responsabilidad verdaderamente poder compartir. Y pues, cuando Dios nos encomienda a nosotros los que transmitimos la palabra, ¿verdad? Reconocemos delante de Dios la gran necesidad de esa unción que necesitamos para poder compartir. Y para mí, la verdad, ha sido una gran bendición el poder dar una palabra de aliento, el poder aún hasta exhortar o probablemente hasta reprender algunas veces, porque pues así debe de ser. Un siervo de Dios tiene que predicar, tiene que exhortar, tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que aprender y la congregación tiene que acatar precisamente lo que la palabra de Dios dice. Nosotros como pastores, líderes, evangelistas o los que transmitimos el mensaje de Dios, tenemos que transmitirlo porque es una responsabilidad que tenemos y nosotros únicamente sugerimos. El Señor exige, pero nosotros sugerimos únicamente. ¿Verdad? La gente decide obedecer o no obedecer. Nosotros cumplimos, ¿verdad?, el propósito y el plan de Dios. Pues bien, vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos siga dando de su sabiduría, de su entendimiento, y que seamos nosotros entendidos de su palabra, ya que hoy termino el tema. Nada más quiero yo remarcar de lo que he estado compartiendo acerca de limpiémonos de toda contaminación, como dice la Escritura, y quiero únicamente terminarlo para que quede bien establecido en su corazón, y yo sé que Dios le va a bendecir. Bendito Dios y Padre, te honramos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Ponemos en tus manos, Dios, nuestra vida, la vida de todos los que nos están escuchando, de aquí de los hermanos del grupo de la alabanza, que estamos nada más. Y Padre Celestial, háblanos, Señor. Queremos ser sensibles al mover de tu Santo Espíritu. Te damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Alcanza los hogares. Yo sé que tú estás en cada hogar, Señor. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que pone muy, muy en serio su vida delante de ti, Señor. Te alabamos, Señor. Sigue, Dios, bendiciendo a tu siervo para que siga hablando tu palabra con denuedo, Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que es el tema, ¿verdad?, dentro de esta serie de ríos de limpieza, y yo quiero dejarlo muy claro esto porque creo que Pablo, en su insistencia, ¿verdad?, y no únicamente a los corintios, sino que todas las cartas que el hermano Pablo enviaba era con la finalidad de exhortar, ¿verdad? Y para levantar la gente y que la gente verdaderamente siempre tuviera su mirada en Dios y hiciera las cosas como Dios le mandaba o como Dios manda, ¿verdad? Entonces dice aquí en 2 Corintios 7:1, que es el encabezado del tema que yo estoy tocando, ¿verdad? Y esta petición, ¿verdad?, tal petición pareciera que estuviera mal dirigida, esto de 2 Corintios 7:1, pero no. La verdad que no es así. El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Dios que estaba en Corintio. Esto nos muestra, escuche, que el cristiano puede contaminarse en cualquier momento, pero en su gran misericordia, el Señor ha delegado, escuche usted muy bien, ha delegado a sus siervos, ¿sí? Para que sus siervos, siervas, que son los pastores, líderes, etcétera, etcétera, ¿verdad?, servidores también, ¿verdad?, suyos, para que ministren conforme al poder que Dios da y así ejerzan un servicio, escuche, de limpieza dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, que según es la escritura, es Apocalipsis 22:11, y vamos a verlo para que nos quede bien entendido esto, ¿verdad? Para qué está el equipo de liderazgo, ¿verdad? Y nuestra gran responsabilidad que desempeñamos y que tenemos delante de Dios para con ustedes. En Apocalipsis 22:11,
Dios es muy claro en su palabra. Dios es muy sencillo en explicarnos muchas cosas que a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Fíjese lo que dice la Escritura. Aquí hablando, ¿verdad? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sus obras. Pero que le quede a usted claro, mire, el grupo de líderes, no estoy saliéndome del tema, no, al contrario, estoy centrando bien el tema, que todos los que nosotros estamos aquí tenemos un cargo muy tremendo, ya los servidores, los pastores, ¿verdad? Los líderes principalmente, que desempeñamos una función muy importante delante de Dios, ¿verdad? Dios nos puso precisamente para estar al pendiente de la grey. Algún consejo, obviamente que nosotros siempre tratamos de manejar algún consejo, aconsejarle todo, y los tres responsables que estamos aquí, tenemos siempre una unidad de consejo. No da un consejo diferente mi hermano Elías o mi hermano Florencio o un servidor, sino que tratamos también nosotros de acuerdo a la palabra, que es el manual que nosotros usamos para poder compartir. De esta manera hacemos, ¿verdad? Y exhortamos a la congregación, ¿verdad? Y animamos al que está desanimado, ¿verdad? Y al que va haciendo las cosas bien, le seguimos animando para que haga las cosas bien. Y aquí la palabra de Dios exhorta de una manera muy especial, que es el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero aquí cambia la perspectiva, dice que el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, dice la palabra, santifíquese, ¿verdad? Dice aquí, todavía. Entonces nosotros, ¿verdad? Aquí como dice la Escritura, la petición de Pablo precisamente, al hablar en 2 Corintios 7:1, ¿verdad? Nos habla de algo. ¿Quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a exhortar? ¿Quién nos va a aconsejar? El liderazgo de la congregación, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Ha delegado a sus siervos para que ministren conforme al poder que Dios da, y así ejerzan un servicio de limpieza dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Verdad? De acuerdo a la palabra, la responsabilidad que tenemos es que la iglesia se santifique. Es que la iglesia se consagre a Dios. No es que la iglesia empiece a hacer desorden y medio, no. Porque nosotros tratamos de dar un ejemplo. Los tres que estamos al frente de esta congregación damos el mejor ejemplo a la congregación. Y la congregación sabe que todo lo que hablamos, que todo lo que publicamos es de acuerdo a la palabra. No es de acuerdo a nuestro placer, no, de acuerdo a la palabra. Y ministramos de acuerdo a la palabra. Y nuestra vida es un ejemplo vivo, precisamente de que creemos, de que obedecemos a Dios. Y esto es lo que nos ayuda también, ¿verdad? Como ejemplo que somos, Pablo decía, imitadme a mí, imitad mi fe, ¿verdad? Y nosotros como líderes somos un gran ejemplo. Tú como cristiano, ante las personas que no conocen a Cristo, tú debes de ser un buen ejemplo, debes de tener un buen testimonio, ¿verdad? No para que te vean, no, es un estilo de vida el que debes de practicar cada día. Entonces, dice la Escritura, entrando más en términos, dice, limpiémonos de toda contaminación por parte de la consagración. Está hablando aquí, contaminación, perdón, es parte de la consagración y que nos corresponde, escuche, a nosotros realizar. Apartarnos a Dios para que Él realice la santificación. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, fíjese, entonces quiere decir que aborrezcamos el mal, obviamente es el pecado. No se trata de sentir miedo, es negarnos y aborrecer el pecado. Si no hay temor de Dios, no puede haber limpieza de contaminación.
Entonces tenemos que tener respeto por la palabra para que nosotros, de acuerdo a la palabra, caminemos y así seamos un buen ejemplo y, sobre todo, más que un ejemplo, tener autoridad por parte de Dios para poder exhortar a alguien. Porque imagínese, si andamos nosotros por ningún lado y queremos exhortar a alguien, ¿qué cree que nos va a decir? Viva usted primero, usted sea diferente para que me diga algo. Pero si nosotros, ¿verdad?, somos un buen ejemplo, tenemos la autoridad para poder exhortar, para poder corregir algunas cosas que no están bien. Ahora, a través de la palabra, Dios quiere verdaderamente que su pueblo, ¿verdad?, tiene que limpiarse totalmente, quitar aquellas cosas que están estorbando para poder nosotros continuar adelante. Pero dice algo, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y esto a mí me habla que tengo que vivir una vida de santidad para poder ser, ¿verdad?, partícipe de todas las bendiciones que Dios dice que yo voy a tener. El galardón que me espera no lo voy a recibir únicamente porque yo lo quiero recibir, no, sino que tengo que vivir una vida consagrada, una vida de continuar adelante cada día a ser mejor. Que mi mente y mi corazón, dice la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 19, los últimos versículos, dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. ¿Te das cuenta la importancia que hay en todo lo que se refiere a la palabra de Dios? Hermanos, en nosotros está y debe de haber y de existir el deseo de ser cada día mejores. Dice la Escritura también que Dios produce el querer como el hacer. Y si nosotros nos acercamos a Dios, Dios va a producir. Y nuestra voluntad tiene que estar pegada a la voluntad de Dios para que nuestras vidas en verdad puedan ser unas vidas totalmente diferentes. Una vida que verdaderamente, ¿verdad?, sea codiciable a mucha gente. Que la gente, ¿verdad?, al ver nuestra vida, cómo somos obedientes a Dios, en la manera que hablamos, en la manera que nosotros nos dirigimos, que la gente puede decir, yo quiero ser como él, quiero ser como ella. Qué bendición el que nosotros de veras podamos hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque yo sé, hermanos, miren, el Señor viene y no tarda en venir. Y si nosotros verdaderamente no estamos viviendo una vida consagrada, una vida en santidad, hermanos, yo dudo, en verdad, yo dudo que nos vayamos con el Señor. En verdad. Aunque dice la gente, no, yo ando bajo la gracia. Sí, cierto, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Pero tampoco vamos a pisotear la gracia, ¿verdad? Y ni vamos a tomar la gracia para libertinaje. Al contrario, la gracia es precisamente para vivir una vida en santidad. La gracia capacitadora de Dios para nuestra vida. Y nosotros de esta manera ser diferentes, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos hacer también es negarnos y aborrecer el pecado, porque si no hay temor de Dios en nuestras vidas, pues ¿cómo va a haber limpieza precisamente de esa contaminación? Y le voy a decir algo, para contaminarse nosotros necesitamos un ratito. Asaf decía, híjole, yo en mi corazón sentí punzadas por esto y por esto, por todo lo que vi. David también dice, es que tantas cosas que están que, no sé qué hacer, pero vuelvo a Dios y la palabra me vivifica. Y esto nos habla verdaderamente de la importancia precisamente de un perfeccionamiento, ¿verdad?, que Dios va haciendo en nuestras vidas conforme nosotros vamos caminando. Y no se refiere a que nosotros seamos perfectos, no, pero Dios pondrá el sello de la perfección en su momento, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante. Algunas personas, escúcheme, algunas personas buscan a Dios por miedo. Y usted empieza a predicar y sabes que el Señor ya viene pronto y va a pasar esto y esto y esto, y la persona tiene miedo. Entonces acepta a Jesucristo por miedo. No acepta a Jesucristo por amor o por respeto. No, lo acepta por miedo. Dice, sí, ¿qué necesito hacer? Y no es por miedo. No se necesita, ni se debe aceptar a Jesucristo por miedo, sino por convicción de que Él es amor, de que hay misericordia, de que hay perdón en Él.
¿verdad? Y la gente muchas veces actúa de esa manera. Algunas personas, no todas, ¿verdad? Entonces, por miedo y no por temor a Dios, precisamente. Cuando tomemos verdaderamente la decisión de limpiarnos de toda contaminación, escúcheme esto, será el momento cuando expongamos nuestra voluntad ante el Señor. Y el Señor, ¿verdad?, orando por los suyos dijo: Padre, así dice la Escritura, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, no tenemos justificación como para decir que porque estamos en el mundo nos contaminamos. No es justificación, porque el Señor dice, ¿verdad? Padre, no te ruego que Jesucristo, Padre, no te ruego que los quites, sino que los apartes del mal. Fíjese usted, quiero que usted reflexione en usted, ¿verdad? Y entienda precisamente este pasaje que está en Juan 17, 15 al 23, ¿verdad? Cómo verdaderamente, aún en medio del mundo, en medio de lobos, la manifestación poderosa se manifiesta. ¿Cuándo? Cuando tú en verdad amas a Dios, Dios te protege, Dios te cuida, es tu proveedor, es tu sanador. Hablaba hace unos días con una persona y me decía, ¿verdad? Ella es creyente, pero muy así, como que no decide. Y me decía, es que fíjate que fui con el doctor, fui con la ginecóloga y resulta ser que me encontró esto y esto y tú me habías dicho que Dios es bueno y que sí es cierto, Dios es bueno y yo no tengo duda. Sí, pues yo he visto tu vida, cómo Dios te ha sanado y la verdad y digo, pues es que Dios así es. Ahora déjame decirte, aún si tú estuvieras enferma, quiero decirte algo, Jehová Rafa es nuestro sanador. Aun si estuvieras enfermo o enferma, Dios te sana. Por eso Él dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, ¿le vamos a creer a la palabra de Dios? Ahora, los médicos, la ciencia, tiene un límite, pero Dios no. Entonces, pues tú decides, no, decido creer que Dios me va a sanar. Pues ahí está. Ahora ya eres propiedad de Dios. Pero si soy propiedad de Dios, claro, si tú ya aceptaste a Jesucristo, tú eres propiedad de Dios y si vives, para Él vives, si mueres, para Él mueres. Al final, eres de Dios, Él es la resurrección y la vida, dice la palabra. Y ya se animó, ¿no? Y dijo, pues muchas gracias, la verdad sí me animó mucho tus palabras. Digo, pues que sea la palabra de Dios, porque, ¿verdad? Entonces, fíjese, vemos un pasaje que yo sí me gustaría que por favor lo viéramos. Está en el libro de Daniel, capítulo 1, donde verdaderamente vemos, este era un jovencito de unos 16, 17 años, Daniel, sus amigos, y hay algo que me llama mucho a mí la atención. Se lo llevaron, ¿verdad?, a Babilonia. Vamos a leer el capítulo para que podamos verlo bien. Capítulo del 1. El capítulo 1, verso 8, dice así. Dice, y Daniel, pero antes vamos a ver esto, que quiero ver desde el 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Escuche el verso 4. Dice, muchachos en quienes no hubiera, ¿qué? Tacha, error, que no hubiera error ni tacha alguna en ellos. Pero no era el único requisito, sino que también de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, escuche, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase
las letras y la lengua de los caldeos. Y el verso 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, que los alimentaran bien, que tomaran, que comieran lo que el rey comía. Aquí hay rasgos y características precisamente de estas personas, rasgos y características que nosotros ya debiéramos de estar ejerciendo, ¿verdad? Que fuéramos, ¿verdad?, personas, porque nosotros ya deberíamos de estar capacitados, ¿verdad?, por el tiempo que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, enseñados en toda sabiduría. ¿En cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, ¿verdad? Son características y rasgos de estos muchachos. En el verso 6, vámonos al verso 6, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos precisamente de Judá. El verso 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel, escuche lo que pasó, un jovencito que vivía en la casa del rey. Pero este hombre, Daniel, él decidió así. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase ¿a qué? A contaminarse. Una persona, un jovencito totalmente, que él propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, esto nos habla que nosotros decidimos contaminarnos o no contaminarnos. Es decisión de nosotros. Es decisión tuya tomarte la copa, no tomarte la copa. Es decisión tuya ver lo que no debes de ver, oír lo que no debes de oír. Es decisión tuya, porque está la decisión en ti. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El otro día escuchaba a una persona, me comentaba, dice, no, pastor, quiero decirle que desde la situación que yo viví una situación muy difícil, pero la verdad, pues mi edad ya casi 45 años, dice, estoy joven, la verdad, pero yo he decidido no contaminarme, y la verdad, yo quiero vivir agradando a Dios. Y yo lo veía, a la persona, ¿verdad? Y él con una convicción firme dice, y me voy a guardar. Si Dios me bendice con una compañera, gloria a su nombre. Si mi Señor no me bendice, aún así yo me voy a guardar. Y yo lo veía con esa convicción, decía, gloria a Dios, qué bueno. Yo no me decía, no, pues qué bueno, gloria a Dios. Dios te da la fuerza para que sigas adelante. Pero uno decide, santos y santas de Dios, tú que nos estás escuchando en casita, la decisión es tuya, ¿verdad? Dicen las personas, no, es que el marido que Dios me dio, no fue el marido que Dios te dio, fue el que tú decidiste tener. Es que la mujer que Dios me dio, no, es que no es la mujer, tú decidiste, nunca le consultaste a Dios, tú hiciste las cosas a tu manera y es lo que tú decidiste. Decidiste mal, no le eches la culpa a Dios, tú lo decidiste así, ¿verdad? Como este hombre decidió no contaminarse y habló con el jefe de eunucos, el cocinero X, le dijo, ¿sabe qué? Yo a mí no me dé eso, por favor, no me dé esto. Y vamos a ver más adelante, dice, y puso Dios a Daniel en gracia. Fíjese, él decidió y tuvo el respaldo divino de Dios. Si nosotros, dice la Escritura, que no viene una tentación más allá de que tú no la aguantes, así dice la palabra.
Entonces esto nos habla que cuando nosotros clamamos, Dios nos responde, pero la decisión la tomamos nosotros. Por eso Pablo, ¿verdad?, incita a la iglesia de Corintios, y ya no nomás es a Corintios, a la iglesia de Loma Dorada, ¿verdad?, a que no nos contaminemos, porque tenemos promesa por parte de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No contaminarnos de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, le dijo así: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego, ¿verdad?, luego que él vea vuestros rostros pálidos, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, ¿verdad?, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer, agua a beber. Pero él decidió y dijo: no, yo no me voy a contaminar. Miren, ¿cuántos jóvenes, tristemente cristianos, los del mundo no me asombra, pero cristianos y cristianas, que verdaderamente ellos dicen: no, pues es que, y les voy a decir, los jóvenes deciden, las jovencitas deciden su vida. No hay una relación, no hay una comunión con Dios, obviamente que van a decidir mal. Pero yo, por lo que he visto en la palabra de Dios, que siempre siervos y siervas clamaron a Dios, fueron ayudados por Dios, y Dios los salvó de su ruina. Entonces esto nos da con claridad de que Él está con nosotros y que tenemos que vivir una vida verdaderamente creyéndole a Dios. Nosotros decidimos, ¿verdad?, como aquella persona que está enfermo de los riñones, dice: oye, pero te hace daño la coca porque están mal tus riñones. Pues sí, me hará daño, pero se me antoja. Y ya bajo su responsabilidad dice, y se la toma y se muere. Decidió mal, ¿verdad? Y es cada quien va a tomar la decisión. Tú tienes la decisión de seguirle o de no seguirle. Tú decides si la vida o la muerte en tu vida, ¿verdad? El Señor te dice: mira, estas son mis promesas. Si tú atentamente me obedeces, este va a ser tu futuro. Pero si no, pues este va a ser tu futuro. Salvación y vida eterna. Perdición y muerte. Nosotros decidimos. Estos jovencitos decidieron no contaminarse. Le digo: mira, danos chance. Danos chance 10 días para que veas que no vamos a emplacar ni todos por ningún lado. No. Porque ellos sabían en quién confiaban, hermanos, ¿verdad? Entonces, dice aquí: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer, agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la provisión de la comida del rey. Así pues Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, escucha lo que sucedió. Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y podía seguirte platicando todas las hazañas, todas las bendiciones que Dios dio a ellos, pero te doy una porción únicamente para que tú lo leas en tu casa también y te des cuenta que la decisión la tomas tú.
La decisión precisamente de limpiarte de toda contaminación corre de tu cuenta, depende de ti, no depende del pastor, no, ni depende de Dios, porque Dios ya te dijo que va a estar contigo. El caso que tú no quieras, y ese es tu problema. El que decidas mal es tu problema. El que decidas bien, gloria a Dios. Dios se va a glorificar y Dios te va a bendecir y vas a salir bendecido. Pero es nuestra decisión, hermanos. Es nuestra decisión. Así es de que de cualquier cosa no le echemos la culpa a Dios. Daniel decidió así. Este ejemplo me gusta mucho, la verdad lo estuve viendo, lo analicé, y Daniel por ese ejemplo propuso en su corazón no contaminarse en Babilonia. Ahora se trata entonces de luchar contra el mal, de despojarnos de todo aquello que está impidiendo ser santos, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros con claridad cómo es Dios tan bueno. Dios está con nosotros porque Dios hizo la promesa de estar con nosotros. Ahora de nosotros depende creerle y obedecerle. La bendición la tenemos ahí, ¿o no es cierto? Entonces, esto estoy cerrando precisamente ya el tema que empecé a compartirte acerca de este tema que se me hizo muy interesante, ¿verdad? Entonces, esta contaminación, ahora, limpiémonos de toda contaminación. Ya vimos, por ejemplo, perfeccionando la santidad, ¿verdad? Que fue la introducción. Ahora vamos a ver como punto número 2, limpiémonos de toda contaminación, que vamos siguiendo tratando con esto. Déjame decirte, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él pueda contaminar, pero lo que sale del hombre es lo que contamina, es del corazón del alma, de donde salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, tal insolencia y la insensatez. ¿Salen? ¿De dónde crees? Del corazón. De ahí sale todo esto. Entonces, esto nos da a nosotros la idea, ¿verdad? Que tenemos que limpiarnos de toda contaminación, guardando nuestro corazón. Dice la Escritura en Proverbios que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces, en Romanos 8, esto te lo compartí el miércoles, quiero volverlo ya para cerrar el tema, el punto, porque luego ya trataremos otro tema, ¿verdad? Dentro de la serie de ríos de limpieza. Entonces, Romanos 8 dice claramente que tenemos una lucha que librar para despojarnos de todo lo que es contaminación de la carne. Pues quienes viven según la carne, obviamente que no podemos agradar a Dios. Y eso es muy claro, porque la carne, ¿verdad?, se opone a obedecer a Dios. Entonces, aquí entendemos claramente, finalmente, puede haber contaminación de espíritu si se abren puertas a los emisarios precisamente del enemigo o del diablo también, ¿verdad? Esta es una escritura que yo quiero seguir adelante, es Eclesiastés 10, versículo 8, que no lo voy a leer, ¿verdad? Entonces voy a seguir más adelante, ¿verdad? Es únicamente por el espíritu y nunca por fuerza propia, que te quede claro, nunca por fuerza propia, precisamente porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo seremos libres de toda contaminación? La Biblia es clara. La Biblia dice que no nos fue dado espíritu de cobardía, sino de poder, en 2 Timoteo 1, versículo 7, ¿verdad? Y tenemos nosotros que sojuzgar esto y tenemos que verlo y saber que con la ayuda del Espíritu, sobre toda nuestra tierra, nuestra alma, Dios estará con nosotros. Y ya como conclusión del tema que yo estuve compartiendo, que ya quiero cerrarlo, verdaderamente es buena hora, tenemos muy buena hora. Hay contaminación a nivel de la carne y de espíritu, de la que tenemos que limpiarnos. Ya hablamos precisamente de esto. El Señor ha delegado ministros para que sean ellos quienes nos ayuden a limpiarnos
de toda contaminación. Lo habíamos compartido. Y por último, es viviendo y obedeciendo la voz del Espíritu como haremos morir las obras de la carne y mantendremos cerrada toda posibilidad de ser contaminados precisamente por espíritus malignos. Y de esta manera nosotros vamos a seguir adelante perfeccionándonos cada día en el Espíritu. Dice que para las cosas del Espíritu no hay ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, lo que acabamos de ver, de dónde sale, ¿verdad? Todas estas cosas, sino del corazón. Entonces nuestro corazón es templo del Espíritu Santo de Dios. No es basurero, no es un refrigerador descompuesto, no. Es un lugar donde habita la presencia del Padre, escúchame, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿tú decides contaminarte? ¿O puedes decidir no contaminarte? Vemos que estos jovencitos de 16 años, 17, ellos decidieron no contaminarse. Ahorita los jóvenes es lo que quieren, deciden contaminarse. Y buscan, dicen por ahí, ¿verdad? Y buscan la tentación para vencerla, pero no la vencen, caen en ella. Y luego vienen el desánimo en la gente. Como ahorita estos tiempos de mucha gente muy desanimada ya. En las congregaciones, después de la pandemia esta larga que vivimos, vino mucha gente totalmente desanimada. Otra gente ya no volvió. ¿Qué pasó? Ellos decidieron y decidieron mal. Pero dice la Escritura, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Y yo creo, iglesia de Loma Dorada, emito este anuncio también a toda la congregación, ¿verdad? Hemos orado por muchas personas que ni por enterados se dieron. Algunas otras personas vimos la respuesta de gratitud y nos dio mucho gusto, sabemos que están al pendiente, pero otras personas ni sus luces, ni un amén. Qué triste. Eso se llama ingratitud. Y la ingratitud es pecado. Así que estamos aquí al frente, ¿verdad? De ustedes, de Casa de Oración de Loma Dorada, ¿verdad? Animándoles que tenemos un WhatsApp para que también den aliento de vida. Amén, aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Y yo termino con esto, nada más. El contaminarnos depende de nosotros, de nadie más. No le eches la culpa al pastor. Es que mi hija se perdió porque el pastor tuvo... No. Tu hija, tu hijo se perdió porque quisieron perderse. Quizá no fuiste un buen ejemplo. Nosotros transmitimos la palabra. Mi responsabilidad es transmitirla. Tu responsabilidad es obedecerla. Es tu responsabilidad. Así es que yo te animo en el amor de Dios que de veras ya es tiempo de que con mucha responsabilidad y objetividad, ¿verdad?, vivas tu vida espiritual. Nos espera un galardón y yo quiero recibir ese galardón. Amén. Pues Dios te bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice la vida de nuestros hermanos. Esta situación que estamos viviendo, Señor, yo sé que hoy es el tiempo verdaderamente de creerte a ti, que tú vas a suplir, que tú vas a estar al pendiente de todas nuestras necesidades y nos das la oportunidad esta tan grande de poder confiar en ti, Señor. Porque si nosotros confiamos verdaderamente en ti y no en el hombre, vamos a ver tu gloria, Señor. Tú has hablado que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, y tu palabra es una promesa grande para nuestras vidas. Y quiero pedirte, Dios, por los hogares representados, Señor, que estamos en cada hogar en estos momentos, que tú bendigas, mi Dios, su economía, que tú, mi Dios, les sanes si es que están enfermos, que tú, Señor, les suplas en lo espiritual, en lo físico y en lo económico, mi Señor, que tú bendigas a todos nuestros hermanos, y agradecemos a todos nuestros hermanos que están diezmando, que están ofrendando, que tú les sigas multiplicando, Señor, para que ellos sigan adelante y tu evangelio siga siendo propagado, Señor,
siga siendo predicado. Señor, gracias por esta congregación de Casa de Oración Loma Dorada, la cual bendice a todos sus televidentes, y bendiciones grandes van a recibir también, Señor, porque no somos nosotros, eres tú, Padre. En el nombre de Jesús, bendice los diezmos, las ofrendas, y gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Amén, amén y amén.